Tienes 3 días para irte de casa. Mi hermana sonrió con suficiencia al otro lado de la mesa. Mamá y papá solo miraban en silencio. Saqué los registros de la propiedad. En realidad, ustedes tienen 24 horas. Sus tenedores cayeron cuando... Tienes 3 días para irte de casa. Mi hermana Emma sonrió con suficiencia al otro lado de la mesa. Mamá y papá solo miraban en silencio. Yo no me inmuté. Metí la mano en mi bolso. Saqué los registros de la propiedad y los coloqué junto a mi plato intacto. En realidad, dije, con la voz tranquila pero cortante. Ustedes tienen 24 horas. Sus tenedores cayeron. La sonrisa de Emma se desvaneció. Debería haber sido una cena de domingo tranquila. Pollo al romero, puré de papas y el fuego danzando en las paredes. Pero en mi familia, la traición siempre llegaba, vestida de cortesía. Lo que no sabían era que, mientras susurraban a puerta cerrada, yo me había preparado. Mientras tramaban, yo tenía pruebas. Y mientras conspiraban para echarme, yo había construido, discretamente, los muros legales que los mantendrían fuera. Esa noche no fue solo el final de una comida, fue el comienzo de un ajuste de cuentas. Hace 3 años, esta casa estaba a días de ser embargada. Papá había perdido la mayor parte de su jubilación en un mal esquema de inversión, y las facturas médicas de mamá se habían acumulado más alto que el techo de la cocina. Emma. Ella estaba en Colorado viviendo su sueño de influencer de yoga, publicando fotos desde Bali, mientras yo apenas reunía dinero para pagar la factura del gas. Nunca les dije lo cerca que estuvimos de perderlo todo. Simplemente actué. Refinancié la hipoteca a mi nombre. Obtuve un préstamo comercial usando mis ingresos de diseño freelance como garantía. Trabajé semanas de 60 horas desde la estrecha habitación de invitados, a menudo quedándome dormida junto a hojas de cálculo y avisos de pago atrasados. Ellos no preguntaron cómo se pagaban las facturas. Simplemente agradecieron a Dios que las cartas de ejecución hipotecaria dejaran de llegar. Y los dejé creer lo que quisieran. Porque no lo hacía por aplausos. Lo hacía porque esta casa guardaba cada recuerdo que aún se sentía real para mí. El papel tapiz floral que mamá eligió en 1998, la marca de quemadura en la terraza por los fuegos artificiales que papá nos dejó encender un imprudente 4 de julio, incluso el tercer escalón que crujía. El que siempre me delataba en mis asaltos nocturnos a la nevera. Este lugar era mi hogar, no solo en ladrillos y vigas, sino en sangre. Recuerdo el día en que la escritura se transfirió a mi nombre. Mamá y papá la firmaron en la oficina del abogado, con las manos temblorosas. ¿Están seguros?, preguntó el abogado. Papá asintió. Es la única forma en que sobrevivimos a esto. Yo estaba tranquila por fuera, pero por dentro sentía el peso aplastante de una herencia sin celebración. Responsabilidad, no privilegio. Esa misma noche, Emma llamó por primera vez en meses, no para saber cómo estaba, sino para presumir de su nuevo Jeep y de cómo su novio le había propuesto matrimonio con un anillo de zafiro. No le conté sobre la casa, ni la deuda, ni el hecho de que había comido ramen instantáneo durante 3 días seguidos. A ella no le habría importado, o peor aún, habría encontrado una manera de convertirlo en algo feo, como siempre hacía. De niña, Emma era la niña de oro, animadora estrella, valedictorian, el sol de papá. Yo era la callada, la que nunca pedía mucho, y como nunca exigí. Se olvidaron de ofrecer, pero yo lo recordaba todo. Cada cumpleaños omitido, cada llamada telefónica de emergencia que ella ignoró. Cada vez que mamá decía, solo está ocupada, cariño, no seas celosa. No estaba celosa, estaba exhausta. Así que, cuando Emma regresó a esta casa hace 2 semanas con su cabello perfectamente liso, su equipaje monogramado y esa misma sonrisa condescendiente, supe que algo se avecinaba. Lo que no esperaba era lo fácilmente que todos volverían a seguirla. Emma regresó como si nunca se hubiera ido. Entró por la puerta principal como si fuera la dueña del lugar. Dejó caer su bolso de diseñador en el suelo de madera y le dio un beso a mamá como si estuvieran almorzando en Manhattan. Papá levantó la vista del sofá y todo su rostro se iluminó como no lo había hecho en años. «Calabacita», susurró. Yo estaba en el umbral de la cocina, con el paño de cocina aún en la mano, observando cómo se desarrollaba la actuación. Ella no me reconoció, ni un solo asentimiento, ni una mirada. Más tarde, me enteraría de que les había enviado un mensaje de texto semanas atrás, preguntando si podía quedarse un tiempo mientras arreglaba sus cosas. Había dejado a su prometido. Resulta que él la engañó, o tal vez ella lo hizo, dependiendo de la versión que contara. Estaba reconstruyendo su vida, dijo. Así que, naturalmente, vino aquí, al único lugar para el que nunca movió un dedo para preservar. En la cena de esa noche, habló más fuerte que todos los demás. Dominó la conversación. Se rió demasiado fuerte de sus propias historias. Bebió vino como si fuera agua.
Mamá se aferraba a cada palabra. Papá asentía como si todavía fuera su único público. Y cuando saqué el postre, una tarta de limón casera, su favorita, Emma se burló. ¿Sigues jugando a las casitas, Y ve. Fue una pequeña puya, pero cayó como una daga. Nunca dijo nada francamente cruel. Emma era demasiado pulcra para eso, no. Sus armas eran más sutiles, cumplidos a medias, desestimaciones monosilábicas, comparaciones demasiado casuales para ser involuntarias. Y sin embargo, funcionó. En pocos días, mamá y papá comenzaron a retomar viejos hábitos. Emma dormía en el dormitorio principal. Yo me quedé en la habitación de invitados, la misma que había convertido en una oficina en casa después de meses de vivir como inquilina en mi propia casa. Emma solo necesita espacio para sanar, dijo mamá suavemente una mañana. No hagas las cosas tensas, añadió papá sin levantar la vista de su café. Tenso. Esa palabra otra vez. Aparentemente. Existir era tenso. Pagar las facturas. Tenso. Intentar mantener los límites. Tenso. Pero Emma pavoneándose en batas de seda e ignorando todas las tareas compartidas. Totalmente aceptable. Mantuve la boca cerrada por un tiempo. Hasta que los oí susurrar en el porche una noche. Siempre ha sido tan rígida, dijo Emma. Está cansada, respondió mamá. Y sabes, Evelyn, se aferra a las cosas. Simplemente creo que tal vez es hora de que madure y siga adelante. Tal vez debería encontrar su propio lugar. Ellos no sabían que yo estaba parada justo dentro de la puerta mosquitera, y no dije nada entonces, pero en ese momento. Supe que esto no era temporal. Emma no había vuelto a casa para sanar. Había vuelto para reclamar, y mamá y papá estaban listos para permitírselo. No sucedió todo de golpe. Eso es lo que pasa con la erosión. Es lenta, silenciosa, casi suave, hasta que un día te despiertas y te das cuenta de que la base ha desaparecido bajo tus pies. Primero vinieron las pequeñas cosas. Mamá dejó de preguntar si quería café por la mañana. Papá dejaba el correo sin abrir en la mesa del pasillo. Correo con mi nombre. Emma movió mis cosas en la cocina. Reorganizó el especiero que yo había organizado. Se rió de lo caótico que era antes. Nadie me preguntó. Luego vinieron las conversaciones que se detenían cuando yo entraba en la habitación, las miradas entre ellos, fugaces pero inconfundibles. Empecé a sentirme como una invitada, como si me hubiera metido en la casa de otra persona y me hubiera quedado demasiado tiempo. Una tarde, entré en la sala de estar y los encontré sentados juntos en el sofá, con copas de vino en la mano, el fuego crepitando. Emma les estaba contando sobre un curso de bienes raíces que tomó en línea. Creo que sería inteligente reducir el tamaño eventualmente, dijo casualmente, tal vez incluso vender la casa mientras aún esté en buenas condiciones, conseguir un apartamento en algún lugar más tranquilo. Este lugar es demasiado para Evelyn sola. Me quedé allí, en el umbral, congelada. Ni siquiera me notaron. Salí de la habitación sin decir una palabra y cerré suavemente la puerta de la habitación de invitados detrás de mí. No lloré, no grité. Me senté en mi escritorio y abrí la carpeta etiquetada Documentos de propiedad, escritura, transferencia de título, refinanciamiento de hipoteca, recibos de impuestos, notas del abogado, mi nombre, mi responsabilidad, mi hogar. Pero eso ya no parecía importar, porque de alguna manera, a sus ojos, Emma seguía siendo el centro de gravedad, el centro de su universo. No importaba cuánto tiempo hubiera estado ausente, ni lo poco que hubiera aportado. Ella no se había ganado su lealtad, la había heredado. ¿Y yo? Yo tuve que comprar la mía, mes tras mes, dólar a dólar. E incluso entonces, era condicional, mientras fuera útil, mientras me mantuviera callada, mientras no desafiara el mito familiar de que Emma era el sol y yo la sombra. Empecé a cerrar la puerta de mi habitación con llave, no por miedo, sino por algo peor. Previsión. Algo se avecinaba. Podía sentirlo en la forma en que Emma evitaba el contacto visual, en la forma en que mamá suspiraba cada vez que mencionaba las facturas, en la forma en que la voz de papá bajaba cuando preguntaba, ¿realmente necesitas estar aquí a tiempo completo? Nadie lo decía. Pero yo los escuchaba a todos por igual. Estorbas, eres demasiado, no te queremos. Y así esperé. No pasivamente, no. Agudicé mi silencio, reuní mis pruebas, dejé que me subestimaran, que pensaran que era blanda o miedosa o demasiado leal para luchar. Porque sabía que el golpe se avecinaba. Simplemente no sabía que vendría con pollo asado y vino tinto. Se suponía que sería una cena más. Pollo asado, puré de papas con ajo, esa ensalada con vinagreta de limón que mamá siempre hacía cuando quería que las cosas se sintieran normales. La mesa estaba puesta para 4. Emma trajo vino.
Una botella carísima que había comprado de camino a casa después de yoga. Papá cortó el pollo como si fuera acción de gracias. ¿Y yo? Me senté en silencio, observándolos fingir que esta casa no estaba construida sobre los huesos de mi sacrificio. A mitad de la comida, Emma tomó un sorbo de vino, dejó su copa con ese toque dramático característico, y me sonrió como un gato que ya se había tragado el pájaro. «Tienes 3 días para irte de casa», dijo casualmente, así, sin más. 3 días, sin discusión, sin contexto. Una sentencia caída entre el puré de papas y el silencio. La miré, luego a mamá y a papá, esperando, anhelando algún tipo de reacción. Nada. Mamá miró su plato. Papá buscó la sal. Ninguno dijo una palabra. Parpadeé. «Perdón», dije en voz baja, tratando de que mi voz no se quebrara. Emma inclinó la cabeza, su tono meloso. «No es personal. Ive. Simplemente creemos que es hora de que sigas adelante. Has estado aquí mucho tiempo. No es sano». «Nosotros», repetí. «Mamá y papá están de acuerdo», dijo suavemente, mirándolos como un abogado que revela a sus cofirmantes. Papá se aclaró la garganta. «No se trata de la casa», murmuró. «Se trata de paz, de armonía». «Paz», susurré. «¿Crees que esto es paz?» Emma se inclinó hacia adelante, los codos sobre la mesa como si estuviéramos chismorreando tomando café. «Simplemente no quiero que sigamos caminando de puntillas. Tu energía es pesada». Casi me reí. Pesada. La chica que no había pagado una sola factura, que había regresado y actuaba como una reina en el exilio. Ahora hablaba de energía. Dejé el tenedor lentamente. Mis manos temblaban, pero no por miedo, sino por claridad. Metí la mano en mi bolso y saqué la carpeta gruesa, la que no había tocado en meses, pero que siempre mantenía cerca. La abrí. Pasé a la primera página y la deslicé por la mesa hacia Emma. La escritura a mi nombre, firmada, notariada, registrada hace 2 años. Luego los miré a los ojos, a los 3. «En realidad», dije con calma, «ustedes tienen 24 horas». El silencio que siguió se sintió como un trueno. Por un momento, nadie se movió. Emma miró la escritura como si estuviera escrita en otro idioma. Los ojos de mamá se clavaron en ella, luego en mí, grandes con algo entre incredulidad y miedo. Papá dejó su tenedor lentamente, como si intentara evitar que la mesa temblara. «No entiendo», dijo Emma, con la voz quebradiza. Esto no es real». «Es muy real», respondí, mi voz baja pero firme. «Firmado, notariado, legalmente vinculante. Fechado hace 18 meses. El día en que pagué el saldo final de la hipoteca en su totalidad». El rostro de papá palideció. «La refinancié a mi nombre», continué, deslizando otro papel por la mesa. «Pagué las cargas, asumí el seguro. Pagué los impuestos a la propiedad. Arreglé el techo con goteras, la electricidad, el moho en el sótano. ¿Se acuerdan de eso? ¿Verdad? No. Probablemente no. No estaban aquí». Emma se puso de pie de repente, su silla chirriando contra el suelo, su expresión retorcida, ya no complaciente, solo fría. «Así que, de esto se trata, de control». «No», dije. «Esto se trata de respeto, algo que ninguno de ustedes parece creer que merezco». «¿Estás echando a tu familia?», susurró finalmente mamá. «Estoy reclamando lo que construí», dije, volviéndome hacia ella. «Lo que mantuve unido cuando todos los demás desaparecieron, por lo que sacrifiqué mis 20s. La dejaste entrar y declararme una intrusa en mi propia casa. No dijiste nada, no lo sabíamos», murmuró papá. Pero las palabras cayeron débiles. «No quisieron saber», espeté. Era más fácil fingir que este lugar se mantenía a flote solo, que yo era solo una presencia silenciosa en segundo plano. Bueno, sorpresa, soy la razón por la que todavía tenemos un techo. Emma se rió, aguda y amarga. «Dios, Evelyn, con razón nadie quiere vivir contigo. Eres imposible, actúas como una mártir, como si la familia te debiera un desfile». «Nunca pedí un desfile», dije, poniéndome de pie. «Pero tampoco pedí ser traicionada durante la cena como si fuera una extraña que se había quedado más de la cuenta». Metí la mano en la carpeta y saqué la última página. Una carta impresa de mi abogado, sellada y firmada. «Este es un aviso formal de desalojo. Tienen 24 horas. Después de eso, las fuerzas del orden se involucrarán. El cerrajero viene mañana por la tarde». «No te atreverías», escupió Emma. Me volví hacia ella. «Tú te atreviste primero». Papá también se puso de pie, con las manos temblorosas. «Tiene que haber otra manera. Evelyn, por favor». «La hubo», dije, mi voz quebrándose a pesar de mí misma.
Fue cuando les pedí a ambos que firmaran la escritura y dijeron que sí. Cuando me dijeron que estaban orgullosos de cómo me hice cargo. Cuando pasé 2 años limpiando su desorden sin hacerlos sentir avergonzados. Esa fue su otra manera, en su lugar. Eligieron esta. Mamá parecía querer llorar. Ivy, susurró. No eres ese tipo de persona. La miré fijamente. No, no lo era. Pero ustedes me hicieron así. La dejaron humillarme en esta mesa y no dijeron nada. Me vieron ahogarme en responsabilidades y me llamaron tensa. Y ahora quieren actuar sorprendidos cuando finalmente digo basta. Emma se movió hacia mí. No me iré, dijo. No me importa qué papeles traigas. Esta es la casa de nuestra familia. Yo también crecí aquí. Retrocedí. Mi mano agarrando instintivamente el borde de la mesa. Sí, ambas lo hicimos. Pero soy la única que se quedó cuando importaba. Y no puedes volver y reescribir la historia solo porque hablas más fuerte. Abrió la boca, pero la interrumpí. Empaquen sus cosas todos ustedes, para mañana al mediodía, o haré que los oficiales los escolten fuera. El silencio se tragó la habitación. Luego, lentamente, Emma se dio la vuelta y subió furiosa las escaleras, sus tacones sonando como disparos en el suelo de madera. Papá se sentó pesadamente, enterrando la cara entre las manos. Mamá me miró, y por primera vez, creo que realmente me vio, pero no esperé a que me entendiera. Dejé la mesa, caminé a mi habitación y cerré la puerta con manos temblorosas. Afuera, la casa crujía. Adentro, mi corazón latía con fuerza. Acababa de declarar la guerra a las únicas personas que me quedaban, pero por una vez, no tuve miedo. A la mañana siguiente, la casa se sentía diferente, no más silenciosa. Siempre había sido silenciosa de esa manera sofocante y educada, pero vacía. Como si algo se hubiera resquebrajado en los cimientos y todo el calor se hubiera escapado durante la noche. No dormí. Me quedé en la cama escuchando los crujidos de las tablas del suelo, el ocasional cierre de un cajón, voces apagadas por el pasillo. Estaban empacando. A las 8:13 a.m., escuché el suave clic de la puerta principal abriéndose y la voz de Emma cortando el aire como cristales rotos. Solo trae la camioneta. No necesito ayuda. Solo necesito que seas rápido. No me moví. No salí a regodearme, no ofrecí ayuda, simplemente me senté al borde de la cama, con las manos apretadas en mi regazo, esperando el siguiente sonido, pasos en las escaleras, un golpe sordo, una maleta arrastrándose por la madera, luego, silencio de nuevo. A las 10:07 a.m. Abrí la puerta para buscar café, el pasillo estaba vacío, pero el aire estaba cargado como después de un rayo. Pasé junto a papá en la sala de estar. Estaba sentado en su viejo sillón reclinable, mirando la pantalla del televisor en blanco, sosteniendo el control remoto, pero sin presionar nada. No levantó la vista. No habló. Simplemente me dejó pasar como si fuera un fantasma. Mamá estaba en la cocina empacando platos en una caja marcada «Frágil». Se detuvo cuando me vio. «Tu padre aún no sabe a dónde iremos», dijo suavemente, sin mirarme a los ojos. Emma ofreció su apartamento por un tiempo. «Será estrecho». No respondí, solo asentí una vez y busqué la tetera. Ella no quiso, comenzó. Sí quiso, la interrumpí. Y tú la dejaste. Los hombros de mamá se encogieron. No discutió, no lloró. Simplemente tomó el siguiente plato y lo envolvió en papel de periódico. Para las 11:40 a.m., la puerta principal se abrió y cerró 3 veces en una sucesión tranquila. Una vez para Emma, una vez para mamá, una vez para papá. Sin despedidas, sin últimas palabras, solo el sonido de la partida y el viento contra las ventanas. A las 12:03 p.m., cerré la puerta con llave, giré el cerrojo lentamente, sentí cómo encajaba. Estaba hecho, sin gritos, sin peleas físicas, solo una fractura profunda y limpia, del tipo que no sangra por fuera, pero nunca sana del todo. Recorrí el perímetro de la casa habitación por habitación. Sus cosas ya no estaban. Su presencia, sí. Todavía podía oler la colonia de papá en el pasillo. Todavía podía ver los guantes de jardinería de mamá en el alféizar de la ventana. Todavía podía sentir el perfume de Emma flotando en la habitación de invitados, la que ella había tomado como un trono. No toqué nada. Todavía no. Simplemente me quedé en el centro de la sala de estar, el espacio al que una vez llamamos familia. Y dejé que el silencio se asentara como el polvo. Por primera vez en años, la casa era mía, pero no se sentía como una victoria, se sentía como la secuela. La primera mañana sin ellos fue inquietantemente tranquila, sin pasos, sin tazas chocando, sin susurros detrás de las puertas, solo el zumbido del refrigerador, el ocasional crujido de la madera vieja y el ritmo constante de mi propia respiración. Hice café y me senté junto a la ventana. Por una vez,
Nadie había reclamado el mejor asiento. La casa se sentía extraña y familiar a la vez. Como si llevara un vestido que no me había probado en años. Empecé poco a poco. Despejé el dormitorio principal, el que Emma había tomado como si le fuera debido. Abrí las ventanas de par en par. Dejé salir el aire viciado. Volví a pintar las paredes de un gris suave. Quité las cortinas florales que mamá insistía en mantener por tradición. Colgué una sola fotografía. Yo de pie en un sendero de montaña en Montana, con los brazos extendidos, sola y sonriendo. Luego me dirigí al pasillo. Quité los viejos retratos familiares, no para borrar el pasado, sino para evitar que se cerniera sobre mi presente. Los guardé cuidadosamente en una caja, etiquetada. Recuerdos, no altares. Lo siguiente fue el jardín. Arranqué los rosales moribundos de mamá, los que nunca cuidaba, pero insistía en que los conserváramos porque eran los favoritos de papá. En su lugar, planté lavanda y romero, cosas que no solo sobrevivían, sino que prosperaban con espacio y luz solar. Cada tarea se convirtió en un ritual, no de duelo, sino de recuperación. Arreglé el escalón chirriante, del que Emma siempre se quejaba. Reemplacé la bombilla del ático. Convertí la habitación de invitados, antes mi espacio de trabajo, luego su suite privada, en una oficina real, con un escritorio de pie y luz solar que entraba a la hora dorada. Y lentamente, la casa comenzó a respirar conmigo. Dejó de sentirse embrujada. Dejó de resonar con ¿qué hubiera pasado? Y casi comenzó a sentirse como un lugar construido para el ahora, no para los fantasmas de personas que se fueron. Trabajé, dormí, cociné comida solo para mí, puse música a todo volumen. Bailé descalza en el pasillo, me reí de verdad, con todo el cuerpo, cuando derramé café por toda una alfombra y no tuve que disculparme por ello, por primera vez. No estaba esperando ser vista, no me estaba ajustando para ser más fácil, más silenciosa, más conveniente. Estaba sola, pero no me sentía solitaria porque todo a mi alrededor, las paredes, los estantes, los azulejos astillados que aún no había reemplazado, no eran solo míos en el papeleo, eran míos en presencia, en esfuerzo, en intención, y eso era suficiente. Llegó un martes, un sobre blanco liso, metido entre facturas y cupones, sin remitente. Pero reconocí la letra al instante, redonda, cuidadosa, cursiva, la misma que mamá usaba cuando etiquetaba nuestras carpetas escolares o escribía tarjetas de cumpleaños con caras sonrientes en las esquinas. Me quedé junto al buzón durante mucho tiempo, solo sosteniéndolo. Una parte de mí no quería abrirlo, no por miedo, sino por desinterés, como volver a leer un libro que ya había cerrado. Pero lo hice. La carta tenía 2 páginas, pulcra, sin tachones, sin disculpas. Decía que me perdonaba. Me perdonaba como si yo fuera la que los había traicionado. Como si defender mi hogar, mis límites, mi valía fuera algo vergonzoso que necesitaba absolución. Escribió que esperaba que algún día entrara en razón, que Emma estaba haciendo todo lo posible y que se las arreglaban en el apartamento de la ciudad, aunque fuera estrecho y menos que ideal. Terminó con: «Todavía te queremos, Evelyn, aunque ya no te entendamos. La leí una vez, luego la doblé lentamente, con precisión, y la dejé caer en la papelera junto al reciclaje. No por ira, no como un gesto dramático, simplemente porque no la necesitaba. No necesitaba amor envuelto en condiciones. No necesitaba ser entendida por personas que nunca se molestaron en intentarlo durante tanto tiempo. Había rogado por migajas, validación, amabilidad, reconocimiento. Ahora estaba llena. El silencio que siguió a su ausencia ya no era solitario. Era claridad. La casa ya no resonaba como antes. Me abrazaba. No perfectamente, no suavemente, sino con honestidad. Serví té. Me senté junto a la ventana y observé la luz de la tarde derramarse sobre las nuevas plantas de lavanda. Y sonreí. Porque algunas historias no necesitan un cierre, solo necesitan una puerta y la fuerza para cerrarla.